Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Saavedra. Yo soy integrante de Ciudad Constituyente. Quiero darles la bienvenida a Hagamos Ciudad con un streaming de esta plataforma donde nos proponemos conversar con diferentes personas que nos parecen particularmente interesantes sobre la ciudad y la nueva constitución desde sus saberes, desde sus experiencias, desde sus vidas, sus investigaciones, sus profesiones, su oficio. Ciudad Constituyente es una articulación de organizaciones, de redes, de plataformas sociales que trabajamos porque la ciudad y el territorio sean espacios de dignidad, de defensa del patrimonio, de los derechos humanos, de la redistribución de la riqueza, de los cuidados y de la construcción finalmente de un buen vivir para todas, todes y todos. Y nos hemos agrupado para abordar los temas de la ciudad en el debate constituyente, un debate histórico en nuestro país que se va a dar por primera vez de manera democrática y paritaria y plurinacional. Y por lo tanto, el fin de esta agrupación, de esta coordinación entre organizaciones, es que la nueva constitución responda a las demandas y propuestas que ha tenido la ciudadanía, tanto desde el estallido, desde la revuelta social, pero también de mucha larga data hacia atrás, con un Estado garante que, digamos, de derechos sociales, derechos humanos, derechos ambientales, y también defender la función social del suelo y de la naturaleza. Hoy entonces nuestra conversación es una invitación a que hagamos ciudad con Alejandra Matus Acuña. Ella es periodista, es máster en Administración Pública en la Harvard Kennedy School, y ella es oriunda de San Antonio, radicada en Miami, en Estados Unidos, y es reconocida por sus investigaciones relacionadas primeramente a la defensa de los derechos humanos en Chile, como su publicación del crimen en Washington, D.C. sobre el asesinato de Orlando Letelier, o, bueno, el más conocido Libro Negro de la Justicia Chilena, que fue reeditado hace algunos años. Pero también en los últimos años ha jugado un rol importante en el debate de las luchas sociales que tienen relación con los derechos sociales, como el debate de las pensiones y, digamos, todas las demandas que han significado las movilizaciones por el término de las AFP. De hecho, tiene una publicación también llamada Mitos y Verdades de la AFP. Y bueno, en el último tiempo yo creo que ya todas y todos la conocemos también, porque ha sido una voz ciudadana relevante durante la pandemia, principalmente a través de la investigación que puso en duda el uso de datos para definir las causales de muerte que pusieron, digamos, en aprieto también los registros de las autoridades. De hecho, un poquito antes de empezar el streaming, Alejandra nos comentaba también de que en este momento ha seguido manteniendo ese trabajo en relación a las víctimas por COVID, y que ha ido recopilando ahí en una página web que se llama jaquematus.com, por si también quisieran revisarla. Ella también nos puede contar un poquito de eso ahora durante el streaming. Y bueno, Alejandra además es panelista de diversos programas como Pauta Libre o La Voz de las que Sobran. Entonces, con esa introducción, queremos darle la bienvenida. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien. Antes de avanzar en esta conversación, primero quería aclarar que en 1999, cuando se prohibió el Libro Negro, yo estuve como asilada política en este país y efectivamente en ese tiempo vivía en Miami. Pero luego regresé a Chile y yo resido en Chile. En este minuto Mira, ya. En este minuto estoy en Estados Unidos estudiando en Nueva York. Estudio escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Y cuando termine en mayo de este año voy a regresar a Chile. O sea, no resido en Estados Unidos, resido en Chile. Perfecto. Bueno, siempre Sí. va a ser bienvenida. O sea, Gracias. no siempre, pero no siempre lo fue, pero, Pero pero sí. por lo menos por nosotros siempre va a ser bienvenida. Bueno, Alejandra, un poco lo que te contábamos, la idea de este streaming también es conocer un poco cómo desde tus propias experiencias también podemos ir conociendo la ciudad, podemos ir reconociendo también problemáticas y virtudes de la ciudad. Y bueno, yo decía que eras oriunda de San Antonio, yo estuve ahí revisando un poquito
en la web y parece que no solo viviste en San Antonio, sino que viviste en varias ciudades durante tu vida. Si nos podrías contar quizá un poquito de eso para ir introduciéndonos también desde esa experiencia que tú has tenido. Bueno, yo nací en San Antonio, mis padres eran profesores normalistas y estaban ahí porque les asignaron en ese momento el Ministerio de Educación, eh, estaba a cargo de todas las escuelas, no existía la educación municipalizada, y a ellos les tocó ir a hacer clases en Yoyeo. Y por eso yo nací en Yoyeo, o sea, bueno, San Antonio, en el hospital de San Antonio, pero en esos tiempos vivíamos en Yoyeo. Y cuando tenía 2 años de edad, ellos se mudaron a Santiago, así que no tengo recuerdos, por lo menos conscientes de esa etapa en San Antonio, pero sí he visitado la ciudad posteriormente. Y en Santiago viví en Conchalí, después en Renca, y de ahí nos mudamos con mi mamá, ya se había separado, nos mudamos a Iquique, después a Calama, también viví un breve periodo en Antofagasta con mis abuelos, viví en Curanilahue con mi abuela materna para el golpe, y luego volví a Santiago, a Conchalí, a estudiar en la universidad. Y cuando estaba en la universidad, bueno, como clásica universitaria, me cambié varias veces de pieza de pensión, viví en 9 lugares distintos, Wow. así que conozco bastante la ciudad. Claramente, claramente, o sea, te recorriste no sé cuántas regiones, o sea, del norte, digamos, te Del manejas. norte, sí, con el norte me peino. Al sur, al sur, he ido después por razones profesionales, pero no lo conozco tanto como al norte, sí. Bueno, el norte de Chile, de hecho, es un sector, digamos, bien privilegiado también en su propia como ambiente natural, pero también tiene sus propias problemáticas, ¿no? Como, o sea, entre las ciudades pesqueras, las ciudades mineras, digamos, la degradación ambiental y muchas veces también la seguridad que se puede involucrar también para la ciudadanía, digamos, la seguridad urbana en esos sitios. Entonces sería igual interesante ver si tú nos puedes contar cómo era tu propia experiencia, digamos, en esas ciudades, porque tienen el, como, digamos, el factor común de que son estas como ciudades extractivas, que están muy volcadas, digamos, a esa... a esas actividades y muchas veces eso repercute también en la cotidianidad de las personas. Bueno, de hecho las he visto cambiar en el tiempo con esta idea de progreso falsa, que en el fondo el progreso de las inmobiliarias, pero no de la población. En Iquique, cuando yo llegué a Iquique, Iquique era todavía una ciudad que había tenido su época de esplendor en el salitre, eh, pero que se había empobrecido después de la salida del salitre, y a la que Pinochet le tenía cierta predilección porque tenía sus novias ahí, digámoslo. Ah, mira, el dato rosa. Iba con mucha frecuencia y por eso se creó la SOFRI, que Iquique estaba bastante deprimido económicamente y se creó la SOFRI como una manera de darle cierta vitalidad. Entonces, en el tiempo que yo viví en Iquique, Iquique era la ciudad del matute, que Mm. la gente iba de Santiago, de otros lugares, a comprar a la SOFRI. Todavía no se liberalizaba la economía chilena como se liberalizó después, entonces los artículos electrónicos efectivamente eran más baratos, la gente iba, compraba y volvía. Pero el resto de la ciudad eran pequeños pescadores, comerciantes, y era una ciudad muy bonita porque eh, tenía todavía patrimonio arquitectónico de la era del salitre, con casas de madera, calles de madera, que claro,
en épocas de pobreza se habían subdividido interiormente y había muchas casas que arrendaban piezas y de hecho nosotros llegamos a vivir a piezas dentro de otras casas. Eh, pero también te daba la oportunidad eso de conocer a otra gente, digamos, era una vida bien comunitaria, eh, porque todos interactuaban o vivías derechamente con otras familias y era inevitable conocerse. Entonces, y la playa era todavía muy bella, no habían edificios, todo era de un piso, era muy lindo. Y cuando ahora he regresado y veo el borde costero transformado en una especie de Miami Beach, que no es, no se puede distinguir esa arquitectura de la arquitectura de Viña o de otros lugares que ha pasado lo mismo. Se crea esta como costra alrededor de la playa que, que de una manera simbólica expulsa a la gente. Que en mis tiempos la gente bajaba a la playa después de almuerzo y la playa se llenaba eh, ¿cómo se llama? De estos neumáticos, la gente flotaba en los neumáticos. Era como una extensión del patio. Eh, pero, claro, con, con la intervención de las inmobiliarias, si bien no pueden hacer las playas privadas, están tan cerca de la orilla que igual expulsan a la gente. Hay una cosa simbólica que la gente no se siente cómoda eh, compartiendo el espacio con esa, digamos, con los que se alojan en esos hoteles. Y el resto hacia arriba, digamos, la pobreza se subió a los cerros y cada vez es más arriba. Entonces la playa ya no está tan accesible como antes, que era cosa de caminar y llegar a la playa. Bueno, sí, o sea, de hecho esto que dices tú, como de rodear toda la costa con edificios, estos que además son como medio escalonados, como ese tipo de cuestiones, como, bueno, eso pasa un poco más en Viña, como dices tú, pero en Iquique efectivamente se genera todo un borde que parece además como un borde medio comercial también incluso. Entonces, claro, está relacionado un poco con lo que dices tú, con esta como invasión inmobiliaria, que lamentablemente igual lo vemos no solo en Iquique, ¿no? Sino que es como una cuestión que se da alrededor de todo Chile. Y que, bueno, tú ya viviendo en Santiago y ya teniendo harta vida ya además, como contabas desde tus estudios universitarios, ahí también ha habido, digamos, harta problemática al respecto, ¿no? Como esta discusión sobre estos edificios de hiperdensificación, en donde pareciera ser que hay como una segregación hacia arriba, ¿no? Como vertical. Quería que nos comentaras también cómo ha sido esa experiencia de ver esas dos realidades, como, claro, ir a Iquique ya luego de un tiempo y ver ese paisaje que es totalmente diferente, y quizás también haberlo visto un poco más paulatinamente en donde tú resides actualmente. Bueno, como periodista me tocó reportear los desalojos del sector pudiente de Santiago y el doble desalojo de la población San Luis, que primero fueron expulsados los pobladores originales a los cuales durante el gobierno de Allende se les dieron esos departamentos. Y luego expulsados los propietarios originales se les entregaron a militares, pero militares de baja graduación, digamos, suboficiales. Y yo fui cuando fueron desalojados los suboficiales, porque ese terreno se convirtió, digamos, en la manzana de oro, y las inmobiliarias impusieron, los inversionistas más bien, su criterio, y ellos también, a pesar de, digamos, de la preferencia que puede haber tenido el régimen militar por ellos, también fueron expulsados. Yo fui a ese segundo desalojo.
y era ese periodo de erradicaciones forzadas, eh, era tan violento y me parece que ha quedado invisibilizado ante, por supuesto, que la gravedad de tantas otras violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el periodo. Pero creo que eso cambió drásticamente, sustancialmente el carácter de la comuna, de la región metropolitana, Mm. y ayudó a concentrar el poder. Digamos, fue un detonador físico de la concentración de poder y de la mentalidad elitista de nuestra clase gobernante, porque todo el poder reside ahí, Mm. cualquiera sea en general, su perspectiva política, se concentran allí físicamente y tienen acceso a los mejores recursos, mejores carreteras, mejores viviendas, mejores espacios verdes, más espacios verdes de calidad, más salud. Entonces, la empatía que se produce con otro ser humano porque vives con él o porque lo puedes mirar a la cara, porque tus hijos Mm. se juntan en el colegio, desaparece. Y creo que si bien hay factores históricos, factores políticos que han resultado en esta concentración de poder, este factor físico de esta política de erradicación ayudó a consolidar la psicología de la élite, que no ve, no ve las necesidades, o sea, siempre se dice que eso es otro país, que es Suiza, que es Estados Unidos, pero yo no he visto, y he viajado harto, no he visto Mm. otro país donde la riqueza se concentre tanto y se aísle tanto del resto de la población, que construya su propio gueto, eh, eh, gueto prime, eh, y que lo blinda del contacto con lo que llamamos el Chile real. Pierde su perspectiva de ser minoría, tienen una conciencia distorsionada de su propia ubicación y de su propio lugar en la sociedad chilena. Eh, yo creo que eso es lo más triste. Por supuesto, también haber presenciado el dolor de esas familias, lo que fue, porque los desalojos eran violentos, eran en camiones militares, eh, que iban y te arrojaban a otro sector, digamos, no era ni siquiera con postulación a un subsidio. Mm. Entonces fue muy, muy, muy violento y muy dramático. Sí, bueno, de hecho los relatos sobre el desalojo, los desalojos en general son bastante crudos y particularmente el de la Villa San Luis ha sido un poco más conocido en el último tiempo a propósito de la declaración de monumento bueno, el último bloque que quedaba y que lamentablemente el alcalde de Las Condes quiso derribar de todas maneras, ¿no? Como tratando así de una especie de disputa de poder reflejada en el espacio físico, súper evidente, pero también como un intento de borrar memoria, ¿no? Porque igual la ciudad en parte es eso, o sea, es una de las pocas cosas que construimos como sociedad que se establecen y que perduran en el tiempo, incluso por sociedades y generaciones completas, siglos en algunos casos, y por lo tanto son espacios de construcción de memoria y claro, y ahí yo creo que claro, lo que mencionas tú sobre el caso de las erradicaciones muchas veces no se ve porque se intenta borrar esa memoria en el espacio físico, ¿no? Y de hecho esas familias, muchas, bueno, se enviaron a municipios que también intencionadamente intentaron concentrar pobreza y tenemos este modelo bueno, que ya conocidamente, yo diría internacionalmente conocido, de segregación. Y en esa línea quería comentarte, bueno, antes de entrar a la segunda parte de lo que habías mencionado, sí, preguntarte
¿Cómo crees tú que la Constitución podría afectar un modelo como este modelo de, bueno, y ahora combinándolo con lo segundo que decía, de concentración de poder, que claro, tenemos la concentración del poder económico, la concentración del poder político, pero también en la ciudad vemos esa concentración, ¿no? Como como ghetto prime que le decía, me gustó el concepto. Claro, como dices tú, no existe ese roce social, no existe la diversidad en torno a las realidades, pero muchas veces, bueno, a quienes nos dedicamos a trabajar sobre el derecho a la ciudad o, digamos, la democratización de los territorios, etcétera, nos dicen, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con la Constitución? Eso no se va a solucionar con la Constitución. Entonces, quería ver primero tu percepción al respecto y si podríamos conversar un poquito de eso. Bueno, la Constitución no va a solucionar los problemas, pero los problemas no se van a solucionar si no se cambia la Constitución. La Constitución es la primera piedra en redemocratizar y redistribuir el poder en la sociedad chilena. Y esta segregación que por ejemplo, no fue tocada ni con un suspiro durante estos 30 años de democracia, de alguna manera es reflejo del peso que tiene la Constitución en el diseño o en quienes toman qué decisiones. Yo creo que la Constitución, la primera tarea que tiene es ser una constitución democrática y que establezca el centro de poder donde tiene que estar, es decir, en el pueblo o en la ciudadanía. Y si el pueblo y la ciudadanía tienen el poder de decidir, van a poder decidir también respecto de la ciudad. La ciudad no pertenece a una persona, es una propiedad colectiva, digamos, y los reconocimientos de títulos y todo eso está porque consensuamos o somos forzados a reconocerlo, y mientras más democrático sea esa decisión de qué es privado, qué es público, por ejemplo, eh, eh, las decisiones o el diseño de la ciudad va a ser distinto. Por ejemplo, el Parque Bicentenario, que es hermoso, precioso y que está abierto a toda la población, hay que llegar a EPO. No, no está físicamente cercano. Entonces, va a ser difícil retrotraer los desalojos porque la gente ya se asentó en otros lugares. Pero nada prohíbe establecer espacios verdes de esa misma calidad en otras zonas. El problema con esta segregación casi perfecta, porque es lo que te digo, en ninguna otra parte yo he visto esa segregación perfecta, es tan evidente que Chile, por ejemplo, es un laboratorio natural a la hora de tomar los indicadores vitales de la gente. En otros países hay que identificar, por ejemplo, buscar estimaciones de salud, expectativa de vida, calidad de la salud de la gente de mayores ingresos porque vive en distintos lados. En Chile, como viven todos juntos, la expectativa de vida de la gente que vive en Vitacura es un proxy bastante perfecto de la expectativa de vida de la gente de mayores ingresos en Chile, porque ahí no vive gente de bajos ingresos. Entonces, y lo mismo Pudahuel. Como en Pudahuel no vive gente de altos ingresos, uno puede saber que hay 10 años de diferencia entre la expectativa de vida de la gente de Pudahuel con la de Vitacura. Los de Pudahuel viven 10 años menos que los de Vitacura. Y eso tiene que ver con un montón de factores, pero es medible y es visible físicamente porque están separados físicamente. Esa condición, ese laboratorio natural no sería posible si la ciudad estuviera más integrada socialmente. Entonces,
Creo que la integración social es un desafío, y es un desafío también para la sustentabilidad del sistema democrático. Porque como el poder tiende a concentrarse, y en este caso estas comunas concentran todos los poderes, político, económico, pero también social. En social, cultural, es el poder de establecer la norma de lo bueno, lo bello, lo deseable, versus lo feo, lo reprochable, lo sospechoso, lo que genera miedo. Entonces, todo el resto de la población está siempre bajo sospecha. Es el peligro, lo salvaje a lo que se teme y a lo que hay que controlar. Eso cambia o cambiaría si la ciudad estuviera integrada y esas personas pudieran darse cuenta que la pobreza no es una condición genética, biológica. La pobreza es una circunstancia, y que esa circunstancia muchas veces tiene que ver precisamente con los actos de esas personas. Ellos no ven la interrelación entre su modo de vida y la precariedad del resto de las personas. Ellos creen que el resto de las personas son pobres porque son flojos, porque tienen alguna condición genética, eh, no expresado así, pero ellos O creen irreparable. irreparable, claro, que digamos que lo que más se puede hacer es arrojarles migajas, pero digamos no hay nada que hacer ahí, porque hay gente que no puede salir de esa condición. No le ve valor a su cultura, no le ve valor a su inteligencia, a su capacidad de expresarse, a su capacidad de debatir y de decidir las políticas públicas. Yo creo que eso sí lo puede cambiar la Constitución, estableciendo quiénes toman las decisiones, cómo se toman las decisiones, qué vinculación tienen los parlamentarios, por ejemplo, con quienes los eligen, si la ciudadanía puede presentar proyectos de ley, cuáles son las atribuciones del Ministerio de Vivienda sobre la ciudad, o la propiedad privada versus los bienes públicos. Todas esas cosas sí las va a decidir la Constitución, y después se transformarán en proyectos de ley. Pero si la Constitución sigue como actualmente, en que la propiedad privada es el principal bien a cautelar, en nombre de la propiedad privada se puede despojar a las personas sin poder de lo poco que tienen. Entonces, sí es central el cambio de la Constitución. Oye, maravilloso. O sea, acá hay cuestiones que me parecen súper importantes de destacar, ¿no? Como la democratización, la integración y la generación también como o sea, cómo la integración también va generando como cambios en torno a la confianza que vamos sintiendo entre la ciudadanía, ¿no? En una sociedad muy neoliberal, en que también el neoliberalismo como que ha calado tan profundo en que desconfiamos de cualquiera que pueda ser medianamente distinto a nosotros, esta idea de que quizás solo es mejor, y que, bueno, las ciudades son totalmente lo contrario, ¿no? El lugar en donde nos encontramos, el lugar en donde construimos en conjunto, y como dices tú, las ciudades son de todos, ¿no? No es como que hay alguien que es propietario de esta. Y en ese sentido, claro, lo que dices tú, bueno, la discusión sobre la propiedad, sobre cómo van a ser las ciudades, etcétera, es también un poco lo que nosotros y nosotras hemos intentado también plantear desde las distintas organizaciones que somos parte de esta plataforma. Cuando hablamos de la función social del suelo, tiene un poco que ver con eso. O sea, sin democratización tampoco serviría esto, en el sentido de que cuando tenemos que discutir qué es lo que necesitan nuestras ciudades, qué es lo que se necesita en ese lugar particular de la comuna o en este sector de la región, también tiene que haber claramente, como dices tú, participación social, que sea vinculante, que tengamos gobiernos locales que efectivamente puedan incidir en el uso que se le da a los territorios, porque también, claro, o sea, uno lo ve como en casos de afuera, y Chile es particularmente como restrictivo en torno a
cómo participa la ciudadanía en la definición de sus territorios. Y en eso quizás como para ir terminando, me gustaría ver si es que tú has conocido algunas experiencias también de esas formas de participación, esas formas de democratización, que muchas veces uno cuando dice, bueno, democratización piensa, bueno, cómo incidimos en las leyes, pero también está la democratización, como mencionas tú, de cómo hacemos nuestros territorios, nuestra ciudad, nuestros barrios. Entonces quería ver primero si conocías esa experiencia y solo como comentar una cosa muy pequeñita sobre lo que tú decías, de esto de que Chile podía ser un laboratorio para estas estadísticas vitales. Claro, como tú ya lo rememorabas antes, de que esta segregación forzada que existió, bueno, después lamentablemente se ha naturalizado y se le llama como la focalización geográfica. Entonces se transforma un problema que todos sabemos que es un problema de desigualdad y se trata de revestir como es que acá hay eficiencia económica. Claro. Porque como dices tú, claro, existe esa desigualdad, pero te dicen, bueno, pero es que así podemos atacar con más facilidad los problemas de este tipo de gente y que, claro, responde a lo que dices tú, que es como si fuera una condición biológica y no porque los pusiste a todos juntos y les limitaste sus posibilidades. Bueno, pero te dejaba también esa última pregunta para ir también cerrando esta entrevista. Hoy se me olvidó la pregunta con el comentario. ¿Qué era la pregunta? No, que si conocías algunas experiencias también bueno, sobre cómo ir hacia tu ciudad de manera más democrática. Yo creo que hay en Chile una superposición de cosas que hacen a la concentración del poder un tema mucho más agudo y que es previo al sistema económico. No es solo el sistema económico. No es que el sistema económico produce esto. Por supuesto que el sistema económico está decidido en función de los intereses de quien tenía el poder, pero ellos tenían el poder antes para imponer el modelo económico de la manera que se impuso en Chile, que no existe en ninguna otra parte del mundo tampoco. Y aquí voy al tema de la experiencia. Estados Unidos, digamos, adoptó la política neoliberal igual que Chile en los años 80 con Reagan, Margaret Thatcher en Gran Bretaña, y en Chile se hizo en condiciones ideales, porque tal como mencionaba José Piñera cuando impulsaba estas políticas, es mejor en dictadura, porque no hay oposición. En cambio, estos otros países han tenido que imponer el sistema con democracia y por lo tanto no es el neoliberalismo perfecto que existe en Chile. En Estados Unidos, en que he vivido en distintos periodos, digamos, primero como así la política en los 90, después viví en Cambridge, en Massachusetts, mientras estudiaba en la Universidad de Harvard y ahora vivo en Nueva York. En los tres lugares que están muy distintos físicamente y separados también por líneas políticas, Miami es republicano y Nueva York es demócrata, en los tres lugares tú puedes ver hasta los sectores más fifí, más pitucos, viviendas sociales. ¿Por qué? Porque es política pública, y es política pública porque en la política pública no participan solo la gente que vive en ese lugar. Entonces, por muy intensa que sea la aplicación del modelo económico, no tiene esa pureza del sistema chileno. Y el sistema chileno tiene esa pureza porque quienes tenían el poder en dictadura pudieron imponerlo de esa manera. Por ejemplo, en Miami, donde yo vivía, habían no solamente viviendas sociales instaladas en el territorio y que tenían que cumplir, además, con un estándar mínimo de calidad de ese lugar donde se instalan. O sea, es decir, no eran casuchas de 2 metros por 2 metros con una bonita fachada, sino que eran casas dignas que los habitantes de las personas que vivían allí no pagaban más, no pagaban las contribuciones que pagaban los otros habitantes de ahí. Pero todo eso produce varios efectos positivos que uno podía ver. Primero, que tienen los mismos derechos políticos, entonces hay mucha vida en la política local.
en Estados Unidos. Yo fui testigo, por ejemplo, me tocó reportear como periodista, de la oposición que hubo en los distintos barrios de Miami, cuando el gobierno decidió eliminar todos los cítricos de los patios, de las casas, de todos lados, porque le había entrado una peste a los cítricos que se producen en las granjas, ¿Sí? y para evitar, esto era como la mosca de la fruta, ¿no? Para evitar que el cancro, que se llamaba, se expandiera y siguiera afectando la industria cítrica, se dio una ordenanza de eliminar todos los cítricos y iban casa por casa marcando los cítricos. Y la gente levantó una campaña, digamos, poderosísima, defendiendo sus cítricos, y lograron darle doblarle la mano al gobierno participando. Y yo fui a los consejos municipales y la gente estaba repleta de gente. O sea, toda la gente, y por supuesto que los barrios, como eran mixtos, había gente mixta defendiendo sus cítricos y el valor emocional que lo había plantado su abuelo, que no sé qué. Y no, digamos, al final la política tuvo que cambiarse porque como era el interés económico por sobre el interés social. Y hay personas, a mí no me importa que mi cítrico tenga cancro, tráteme el cancro si quiere, pero Claro. no me quite el cítrico. Y era un tema, por supuesto, como siempre, de costos. El costo, la manera más barata y eficiente de eliminar la peste era sacando los cítricos, pero la gente se opuso. También lo vemos, y lo veo yo en particular acá en la ciudad de Nueva York como madre, que todos los colegios, igual que se estableció en Chile, los colegios públicos hacen lotería. Entonces a ti te corresponde estudiar, poner a tus hijos en los colegios públicos de tu distrito. Y el distrito es mixto, de nuevo, es mixto socialmente y es mixto de ingresos. Entonces, en la lotería, en el colegio público, se van a encontrar niños de distinta procedencia socioeconómica, de distinta raza, de distinto color, de distinto origen, documentados con indocumentados. Y entonces el colegio es un espacio democratizador, porque la gente se conoce, no solamente se conocen los niños, se conocen los apoderados que tienen más recursos aportan, hacen aportes al colegio para mejorar infraestructura o para lo que sea, ayudan también a los otros apoderados, les dan trabajo, como la gente vive en el sector, puede trabajar, no tiene que movilizarse kilómetros y kilómetros para llegar al lugar. En Chile, en cambio, la lotería, ¿qué significa? Significa distribuir cupos entre gente homogénea de origen social, de origen socioeconómico, y no se mezcla el niño de La Pintana con el de Vitacura. Entonces, la lotería no cumple la función integradora que debiera cumplir. Y por eso, y en alguna medida por eso es resistida por muchos padres, porque ya están acostumbrados, tienen al hijo acá, o en un particular subvencionado, que es lo mismo que un municipal en términos de calidad de educación, pero es una subsegregación dentro de los territorios más empobrecidos. Y el colegio municipal público queda eh, eh, para colegios para los pobres, en extremo pobres, y ahí, como con las zonas de sacrificio, da lo mismo si metes 45 o 50 alumnos por clase, si los baños están rotos, si no hay confort. O sea, todas esas cosas que dignifican la vida, que no es solo educarse, no es solo ir a aprender algo, educarse también es educarse en la dignidad y el valor que tienes como ser humano. ¿Y qué le estás diciendo a los niños cuando les ofreces un colegio donde pasan frío, donde la profesora tiene que pedir resmas de hojas porque no hay para imprimir? Le estás diciendo que vale menos. Y al otro lo acostumbras a pensar que vale más. Entonces siempre mira hacia abajo.
Yo creo que el tema de la distribución física, geográfica, es clave en que la democracia sea sustentable, porque el papel aguanta mucho. Uno puede escribir una linda constitución, uno puede escribir lindos proyectos de ley, pero no se van a materializar mientras que la gente no encarne físicamente la igualdad en dignidad y derechos que todos tenemos. Perfecto, muy bien. Sí, o sea, bueno, y además, de hecho, lo que mencionas tú, bueno, hay algunos que como dices tú, que se les educa, pero también, claro, en su entorno ven esto que pareciera ser que son mejores o más dignos de una buena calidad de vida, mientras otros no, y bueno, la revuelta social dejó claro que eso es como una olla de presión, que ya la gente no está dispuesta a seguir aguantando, y claramente el plebiscito también reflejó eso, y esperamos que en esta tercera pata de este proceso de cambio social también ojalá la Constitución, digamos, responda a ese mismo espíritu. Bueno, Alejandra, te quería dar las gracias a nombre de la plataforma Ciudad Constituyente. Ha sido una conversación súper interesante, además conocer como otras opiniones tuyas relacionadas también al tema del desarrollo de la ciudad, a la nueva Constitución. Y bueno, queríamos dejarlas y dejarlos a todos invitados también a seguir nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, página web, todo lo que hoy en día se puede encontrar para sumar más información, y obviamente si quieren colaborar con ella, bienvenidos y bienvenidas sean. No sé, Alejandra, si quieres decir unas últimas palabritas para despedir o... Sí, quería contarles que estoy empeñada en un proyecto que se llama Proyecto Obituario, que consiste básicamente en recopilar relatos de quienes han perdido a seres queridos durante la pandemia por COVID-19. Esto porque es fácil constatar que las cifras de fallecidos no reflejan la pérdida humana. La única manera de entender la pérdida es contando una historia a la vez. Y también porque la pandemia y las restricciones sanitarias nos han impedido hacer duelo, hacer el luto colectivo, participar de los funerales, de las despedidas. Entonces, con esa doble intención, he creado este proyecto obituario, que ya hemos publicado 5 o 6 obituarios escritos por las propias personas que han sufrido su pérdida. Me pueden mandar los testimonios en la manera que quieran, no se preocupen de falta de ortografía, todo yo por supuesto los voy a editar. Si no se animan a escribir, me pueden mandar un audio, lo que sea, a jaquematusobituario@gmail.com. Ese es el correo. ¿Podrías repetir eso? Para que... Matus, como jaque del juego de ajedrez. Jaquematus, jaquematusobituario@gmail.com. Y si quieren y se le olvida el correo, pueden buscar la página jaquematus.com y ahí está toda la información, y ahí pueden ver los obituarios que hemos publicado para que se animen a contar su historia y hacerle homenaje a quienes partieron por causa de la pandemia. Un hermoso proyecto, y necesario, como dices tú, que la distancia física no signifique que nos distanciemos socialmente, y creo que reconocer este duelo, el dolor y las consecuencias humanas que han significado las pérdidas de vida, está súper importante. Ahí dejamos también el correo para quienes quieran sumarse, y con eso ya despedimos a Alejandra Matus de nuestro streaming Hagamos Ciudad hoy con Alejandra Matus. Gracias. Muchas gracias. Gracias.